venido ante ti, hoy no vengo a pedir, ya no hay más que decir, solo creer en ti. Vengo a escuchar, darte todo mi amor, a tomarte las manos y entregar lo mejor. Tú ya sabes mis anhelos, tú ya sabes lo que quiero. He venido ante ti, hoy no vengo a pedir, ya no hay más que decir, solo creer en ti. Vengo a escuchar, darte todo mi amor, a tomarte las manos y entregar lo mejor. Tú ya sabes mis anhelos, tú ya sabes lo que quiero. Aquí estoy como soy, para entregarlo todo, corazón y adoración, para entregarlo todo. Aquí estoy como soy, para entregarlo todo, corazón y adoración, para entregarlo todo. Tú ya sabes mis anhelos, tú ya sabes lo que quiero. Aquí estoy como soy, vengo a entregarlo todo. Mi corazón de adoración, a entregarlo todo. Aquí estoy como soy, vengo a entregarlo Que ese es el trabajo de amor que Dios nos ha llamado a hacer, a quienes nos ha dado ese llamamiento, como soy. de ir a buscar a las almas y llevar el mensaje de salvación, el mensaje que tranquiliza, el mensaje que llena de paz, el mensaje que llena de esperanza. Buenas noches, amada iglesia. Buenas noches, también un saludo muy especial a los que verdaderamente nos ven por las redes sociales. Les damos la bienvenida nuevamente y los invito a este servicio y vamos a leer la palabra en Filipenses 2:12 y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título que tiene dice: brillen intensamente por Cristo. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaban con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en el mundo, lleno de gentes. Brillen como luces radiantes en un mundo y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así que fiel es el servicio de ustedes. También es una ofrenda a Dios y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré en ustedes. Hoy la palabra nos habla de obedecerle a Dios, de ser esa luz que ilumina en medio de las tinieblas, que seamos nosotros esos verdaderamente hijos de Dios, los que verdaderamente nos inclinamos por el regalo que Él nos ha dado, la salvación, que seamos, Padre precioso, esos
personas que tú siempre has querido. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra la cumplamos, la vivamos, y que el día que tú nos llames a tu presencia, allí recibiremos la gran corona, el esfuerzo que hemos hecho en esta tierra. Y los invito nuevamente a orar, a poner este servicio en manos del Señor. Señor, Padre del cielo y de la tierra, gracias te damos, Padre precioso, por este servicio, por esta noche, por estas personas, Señor, que hoy tú permites, Señor, que estén aquí presentes, Señor. Gracias, Padre precioso, porque queremos esta noche exaltarte, Señor. Permite, Padre precioso, que tu Espíritu sea guiado en medio, Señor, de este servicio. Necesitamos tu presencia, Señor, porque si tú no estás, Señor, no haremos nada sin ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu presencia habite, Señor, en medio de cada corazón, en medio de cada creyente que está viendo este servicio, Señor. Aún, Padre precioso, en mis hermanos quienes están aquí, Padre. Ayúdanos, Señor, a que seas tú, Señor, en medio de las tinieblas, para que nosotros podamos ser esa luz que resplandece en medio de la oscuridad, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te coloco, Señor, en tus preciosas manos. Glorificarte como lo que tú eres, Señor, y como tú lo mereces, Padre del cielo y de la tierra, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Recibe la alabanza, la adoración en esta noche, Señor. Solo tú eres digno, Dios, de ser alabado, de ser exaltado, de ser bendecido, Señor. Nos postramos delante de ti en esta noche, Señor. Glorificamos tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Aleluya, Señor, te adoramos. Necesito a ti, te pertenezco a ti, diste tu vida por mí, necesito tu amor, Jesús, te necesito a ti, tómame en tus brazos, no me dejes ir, contigo quiero estar por la eternidad, y ahora cerca estás, todo es diferente. Yo sé que no soy igual, mi vida cambió, contigo quiero estar, contigo quiero ahora, cerca estás, todo es diferente, es tan diferente, Dios, yo sé que no soy igual, mi vida cambió, contigo quiero estar, contigo quiero estar, y siempre cantaré a ti.
diferente, Dios. Yo sé que no soy igual, mi vida cambió. Contigo quiero estar, contigo quiero ahora. Cerca estás, todo es diferente, es tan diferente, Dios. Yo sé que no soy igual, mi vida cambió. Contigo quiero estar, contigo quiero estar. Lucho con las en mi mente dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte, que ando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti, yo creo en ti.
Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo en esta noche para glorificar y bendecir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nos postramos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra total dependencia de ti, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesús y la oración. Un pasaje muy conocido, como decía, pero muy importante. La oración es uno de los poderosos elementos que Dios nos dejó, que el Señor Jesucristo nos dejó, para que pudiéramos acercarnos a Él. Es a través de la oración, como tú y yo podemos ir delante de su presencia, a llevar nuestras cargas y rendirlas delante de sus pies. Es a través de la oración, como tú y yo, recibimos del Señor lo que tiene para nosotros. Recibimos fortaleza, recibimos nuevas fuerzas, recibimos consuelo. Es a través de la oración como Dios revela su plan y su propósito para nuestra vida. Y es por eso que el Señor Jesús, en este pasaje, enseña a sus discípulos a orar. Le dicen ellos, Señor, del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén. Padre maravilloso, te adoramos en esta noche, te bendecimos, Señor, te damos gloria y honra. Gracias por un día más de vida que nos das, gracias por la salud, gracias por cada regalo que nos das cada mañana, Señor. El sustento, el techo en el que podemos refugiarnos, el trabajo con el que bendecimos nuestra familia. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, aún en los detalles más pequeños. Señor, te pido en esta noche que tu preciosa palabra hable a nuestra mente, a nuestro corazón. Que esa palabra, Señor poderoso, sea la palabra que sale de tu boca, esa palabra rema, esa palabra de vida, que cambia y transforma corazones. Señor, no queremos salir como hemos venido en esta noche. Queremos que nos hables. Queremos, Señor, que toques nuestro corazón, que tu Espíritu Santo ministre nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús y la oración. Un pasaje muy conocido, como decía, pero muy importante. La oración es uno de los poderosos elementos que Dios nos dejó, que el Señor Jesucristo nos dejó, para que pudiéramos acercarnos a Él. Es a través de la oración, como tú y yo, podemos ir delante de su presencia, a llevar nuestras cargas y rendirlas delante de sus pies. Es a través de la oración, como tú y yo, recibimos del Señor lo que tiene para nosotros. Recibimos fortaleza, recibimos nuevas fuerzas, recibimos consuelo. Es a través de la oración como Dios revela su plan y su propósito para nuestra vida. Y es por eso que el Señor Jesús, en este pasaje, enseña a sus discípulos a orar. No lo que la Biblia nos está describiendo en esta noche, que está describiendo perfectamente allí el fariseísmo, ¿no? El fariseísmo, pero también la religiosidad. Yo recuerdo hace unos años, antes de casarme, mi esposa no era cristiana, ni yo tampoco, yo era cristino. Yo iba a la iglesia cristiana porque me llevaban, realmente no era cristiano de convicción. Así que yo podía entrar a cualquier lugar y me daba lo mismo. Y recuerdo que en aquella época, por los meses de mayo, solía hacerse el rosario a la Virgen María. Y una cantidad de oraciones, ¿cierto? Y todo el mundo a rezar el rosario. Y esto lo digo con muchísimo respeto de todas aquellas personas que aún su corazón todavía siguen la religión tradicional. Lo que yo quiero decir es que lo que yo sentía en aquel momento, yo veía unas oraciones extensas, unas oraciones muy largas, que a mí en lo personal me costaba aprender, memorizar. Pero cuando yo llegué a la palabra, me di cuenta, ¿no? Y de hecho, dentro de esas oraciones que se hacían allí, una muy importante, yo diría la fundamental, es el Padre Nuestro. Y yo decía, bueno, pues esa es la oración de Jesús, es la oración que Jesús oró. Por supuesto que es la oración perfecta, que puede tener de malo. Pero cuando yo llego a la palabra, me doy cuenta que el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles. Cuando habla aquí de los gentiles hace referencia a los no judíos, muchos de ellos de pueblos paganos que tenían ritos y oraciones a sus ídolos. No uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes
que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Cuando el Señor Jesús dice, vosotros pues oraréis así, lo que está diciendo es, este es un modelo de oración. La oración que tú tienes que hacer debe incluir estos elementos que a continuación voy a describir, le está diciendo el Señor a sus discípulos. Vosotros pues oraréis de esta manera. Vosotros pues deberéis orar incluyendo esto que yo les voy a enseñar. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa primera frase, el Señor Jesús le dice a sus discípulos a quién debe ir dirigida nuestra oración. Nuestra oración debe ser al Padre. Hoy lo hacemos a través de Jesucristo. Nuestra oración es al Padre a través de Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. O sea que es a través de Él, Él es el camino, el que nos conecta con el Padre Celestial. Porque fue Él el que pagó por nuestro pecado. Fue Él el que fue a la cruz, derramó su sangre. Y cuando yo acepto ese pecado como redención, como pago por mi pecado es perdonado y yo soy restaurado. Yo soy reconciliado con Dios a través de ese sacrificio. Por eso mi oración es al Padre a través de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Inmediatamente, ¿qué hay allí? ¿Qué significa esa expresión de santificado sea tu nombre? Es una expresión de ¿qué? De adoración. Está diciendo tú eres santo, tu nombre, todo lo que tú representas es santo. Estoy orando al santo, al 3 veces santo, al Padre santo, al Hijo santo, al Espíritu santo. Santificado sea tu nombre. Aparte de Él, no hay nadie más. Mi oración debe entonces incluir palabras de adoración, palabras que lo adoren, que lo exalten, que glorifiquen su nombre. Señor, tú eres Dios de amor, tú eres Dios de misericordia, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres fiel, bondadoso, verdadero. Gloria al Señor. Si tu oración incluye adoración y alabanza, es una oración conforme al corazón de Dios. Es la forma como comenzamos a entrar en la presencia del Señor. El Salmo capítulo 100, versículo 4 dice, entrar por sus atrios, ¿con qué? Con acciones de gracias. Entrar por sus puertas con acciones de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabanza. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos cuando comenzamos a orar? Padre, mira esta situación que yo tengo, Señor, ayúdame, sácame de este problema, Señor, mire, sáname de esta enfermedad, Señor, mira este trabajo, mira. Y comenzamos a pedir, y a pedir, y a pedir. Bueno, sí, la Biblia dice, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acciones de gracias en toda oración y ruego. Sí, lo dice la Biblia. Pero antes que empezar a pedir, por favor, demos gracias. Demos gracias por lo mucho que Él nos da. Hay un programa que en mi casa está prohibido desde hace muchos años. Un programa de televisión. Y es un programa que representa el modelo de familia americana. Yo creo que usted ya sabe qué programa estoy hablando. Los Simpson. Y tengo que reconocer que al principio me pareció un programa muy simpático, muy gracioso. Yo lo veía y me reía con todas las tonterías que hacían allí. Hasta que comencé a ver el trasfondo de lo que realmente ese programa está enseñando. El personaje más torcido de todos cuantos están allí es el reverendo Alegría, el que representa a la iglesia. Flanders
que es el personaje, dijéramos, más espiritual, es el motivo de burla de todos. Y recuerdo que en alguno de esos capítulos estaban sentados a la mesa y le dice Marge a Bart: ora por los alimentos. Y dice el señor Bart: Señor, te damos gracias por los alimentos que compró mi papá, que cocinó mi mamá, así que gracias por nada. Y todo el mundo se muere de la risa. Ay, tan lindo, tan tierno, ay, qué cosa tan bonita. Y no alcanzamos a entender lo que está diciendo allí, el subliminal mortal que está metido allí en esa expresión. Gracias por nada. O sea, usted no tiene que dar gracias. De alguna manera está diciendo, esa es la obligación de Dios. Yo no sé quién nos enseñó eso, que Dios tiene obligación con nosotros. En absoluto. Él todo lo que hace, lo hace por misericordia, por amor, porque es un Dios bondadoso, es un Dios fiel. Pero no tiene ninguna obligación con nosotros. Nuestra oración debe incluir palabras de agradecimiento, reconociendo su soberanía, su señorío, y reconociendo además que Él siempre cumple sus promesas. Yo sé que todos los que estamos aquí, los que nos siguen a través de esta transmisión, tienen muchas razones por las que dar gracias a Dios. Muchas veces Dios ha escuchado nuestras oraciones, muchas. Yo podría decir que no podemos contarlas, como dice el Salmo 40. No es posible contarlas. Sin embargo, en un momento de tristeza o en un momento de tribulación, como que se nos olvida quién es Dios y todo lo que ha hecho por nosotros, todo lo que hace cada día a favor de nosotros. Hay un testimonio que yo he compartido algunas veces y no puedo, como dice la hermana Virginia, no me puedo callar. Hace muchos años, en los años 90, cuando estábamos atravesando esa terrible época de las bombas, yo estaba en el centro de la ciudad de Bogotá, a pocas cuadras de la Cámara de Comercio, donde estalló una de las más mortíferas, y pude ver allí la mano de Dios obrando. Yo había pasado hacía unos minutos por ese lugar, estaba a pocas cuadras y sentí cuando el piso se movió en el momento de la explosión. Eso es algo que no voy a olvidar jamás. Dios nos ha guardado de tantas cosas que tú ni siquiera te has dado cuenta, ni siquiera sabes. Estabas parado en el paradero esperando el bus, tomaste tu bus, te fuiste, 2 minutos más tarde un carro sin frenos arrolló a las personas que estaban en el paradero y tú ni te diste cuenta. Tenemos muchas razones por las que dar gracias a Dios cada mañana. Solamente porque tú tengas la posibilidad de abrir tus ojos y ver la luz de un nuevo día es razón suficiente para ser agradecido con Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, explica la culpabilidad del hombre. ¿Por qué el hombre es culpable y cómo es culpable de no dar gracias a Dios? Voy a ir un momento al texto. No pierda por favor allí la lectura de Mateo, que es la lectura central. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La palabra textualmente nos está diciendo que ser desagradecido con Dios es causa de culpabilidad, es pecado, y por eso podemos ser juzgados. Así que nuestra oración debe incluir acción de gracias. Acción de gracias. Y
hablando de acción de gracias, tendremos este año también nuestro culto de acción de gracias. No podemos dejar, algunos dirán, pastor, pero ¿cómo así? En este año que ha sido un año tan terrible, este año que ha sido el peor año de no sé cuántos años, este año que la humanidad se estuvo en zozobra. Sí, hermano, usted y yo estamos vivos. ¿Le parece poquito? Razón para dar gracias. Dios nos está guardando, nos está protegiendo, nos está levantando. Tendremos nuestro culto de acción de gracias. Decía entonces, nuestra oración debe tener palabra de alabanza y de acción de gracias. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué significa venga tu reino? Que sea Dios quien nos gobierne, el gobierno de Dios. Cuando dice la palabra de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, hace referencia a que Dios se hizo hombre y habitó en medio de los hombres. El reino de los cielos se ha acercado. Acuérdese que esa era la predicación de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el lugar donde Dios tiene su gloria, donde Dios tiene su dominio, donde Dios tiene su grandeza, su hermosura, se ha acercado a nosotros. Es que nosotros podamos habitar en la presencia del Señor. Que podamos habitar en la presencia del Señor. Hágase tu voluntad. Cuando tú le dices al Señor, hágase tu voluntad, y déjeme decirle una cosa, antes de yo entender lo que significa esta oración, yo la repetí miles de veces, con mucho respeto debo decirlo, pero nunca entendí lo que significaba. La repetía, me la aprendí, la memoricé porque decía es una oración que está en la Biblia, era la oración de Jesús, y si yo la digo me va a ir bien. Pero yo no entendía qué era lo que significaba la oración. Yo no entendía qué era lo que representaba esa oración. Hágase tu voluntad. Le estoy diciendo al Señor, Señor, te entrego mi voluntad, te entrego el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones, te entrego toda mi vida, la pongo a tus pies y que se haga tu voluntad. Recuerda la oración de Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. El rendir mi voluntad a los pies de Dios, el rendir el control de mi vida, mi egomanía. Yo, el que me creo el más, el que toma las decisiones, el que nadie pasa por encima de mí. Cuando yo pongo todo eso, como decía el apóstol Pablo, y lo pongo por basura, para permitir que sea Dios el que tome el control de mi vida, entonces se está cumpliendo esa oración. Señor, hágase tu voluntad. Como en el cielo se hace la voluntad de Dios. Así también en la tierra. Así también en cada uno de nosotros. Que nos hallemos nosotros andando, caminando en su perfecta voluntad. ¿Por qué Dios permite tanta maldad en la tierra? Ese no es el propósito de Dios. Eso no es lo que Dios quería cuando creaba al hombre. Pero allí mismo en Romanos usted lo puede seguir leyendo y va a encontrar todas esas respuestas. Fue el hombre el que decidió voluntariamente dar la espalda a Dios, apartarse de Dios, y por eso dice la palabra que Dios lo dejó a su libre albedrío, a que asumiera las consecuencias de sus acciones. Lo desechó de su presencia. El hombre desobedeció la voluntad de Dios, lo tenemos allí en el huerto del Edén, y fue destituido de la presencia de Dios. Así que no podemos culpar a Dios por nuestras acciones. No podemos culparlo si fuimos nosotros los que permitimos que la maldad entrara en nuestro corazón. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire en dónde aparece el que sean suplidas nuestras necesidades.
Cuando el Señor está diciendo el pan nuestro de cada día, hace referencia a mi necesidad física. ¿Sí? Allí podemos tener entonces, obviamente, la cena. Allí tenemos entonces los gastos y todas aquellas cosas que necesitamos, toda la parte material. Puede estar allí también nuestros sueños y deseos profesionales, incluso emocionales. Como dicen las abuelas, aquel que está en edad de merecer y está pidiendo por su esposa, o aquella que está orando por su esposo. No aparece eso en primer lugar en la oración. Por supuesto que no. Hay cosas que van moviendo el corazón de Dios para que nuestra oración sea recibida en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan de mañana, dámelo hoy. Porque somos tan impacientes que no queremos esperar el tiempo de Dios para las cosas. Si usted y yo somos justos con Dios, tendremos que reconocer que Él nunca nos ha faltado. Nunca. Nunca nos ha faltado un alimento en la mesa. Jamás. Dice su palabra, aún las aves de los cielos que no siembran ni cosechan, tienen su alimento asegurado. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Así que cuando una persona dice, he padecido hambre, yo no digo que esté mintiendo. No digo que esté mintiendo. Pero estoy diciendo que lo que Dios le dio para alimento, lo usó para lo que no era. Porque alimento Dios siempre provee. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Y viene otra parte fundamental en la oración. Y perdónanos nuestras deudas. Perdónanos. ¿Para cuántos es fácil pedir perdón? Ni siquiera es fácil cuando nos piden perdón, ¿verdad? A veces alguien nos ofendió de alguna manera y se acerca a pedirnos perdón. Y, ay, sí, tranquilo, no se preocupe. Ahí usted cree que con eso con eso ya me solucionó esa chamba que me abrió en el corazón. Podemos llevar 10, 20 años en el Evangelio, pero aún no entendemos lo que el Señor enseña en su palabra. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Como también. Jesús está diciendo que debemos ponernos como ejemplo. Si yo realmente perdono de corazón, si yo realmente hago que todo eso que me ha causado dolor, lo llevo a los pies de Jesús, descanso en Él, clamo porque Dios me haga libre de eso, y oro por aquella persona que me lastimó, aquella persona que me ofendió, la llevo delante de la presencia del Señor y pido que la gracia de Dios y el amor del Señor sea derramado sobre la vida de esa persona, porque necesita tanto de Dios como yo. Cuando yo soy capaz de hacer eso, entonces puedo entender que realmente he perdonado de corazón. No significa que no recuerde lo que esa persona me hizo, por supuesto que sí. Eso de perdón y olvido es más semántica. No se trata de perdonar y olvidar, se trata de que cuando yo lo recuerde no me produzca dolor, porque mi corazón ya fue sano, porque el Señor lo sanó. Y puedo usar eso más bien como testimonio de lo que Dios puede hacer. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos metas en tentación, dice esta versión. Dios no nos mete en tentación. Otra versión dice, no nos dejes caer en tentación. Dios permite, decíamos ahora, Dios permite que vengan muchas circunstancias sobre nuestra vida. Usted puede leer el libro de Job. Y allí en el libro de Job usted va a entender cómo funciona el ambiente espiritual. ¿Cómo es que Satanás va delante de Dios a pedir permiso para hacer todo lo que quiere hacernos? Él no puede hacer nada sin permiso de Dios. Y Dios lo permite con un propósito. Su palabra dice que no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos resistir y que juntamente con la prueba nos dará también la salida. La salida.
Porque así, a través de su palabra, hemos aprendido a conocerle, a saber que es un Dios fiel, que es un Dios misericordioso, que es un Dios poderoso. Que Él escucha nuestra oración, que Él nos fortalece. Y cada prueba que enfrentamos es una forma como Él nos va entrenando, como Él nos va capacitando y como nos va llenando de esa fortaleza. Y sobre todo nuestra fe está siendo fortalecida, afirmada. A propósito, el lema para el 2021 en las iglesias de Comunidad de Renovación Cristiana es confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Para que lo vayamos allí teniendo en mente. Así que cuando tú le dices al Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Estamos diciendo, si no me aferro de ti, pierdo. Si no busco tu presencia, estoy solo y apartado de ti, nada puedo hacer. No permitas que caiga en tentación, Señor. No lo permitas. No dice, no permitas que me vengan tentaciones. No dice eso. Esa sería la oración de nosotros. Uy, Señor, no permitas que me tienten, no permitas Señor, que caiga tentación sobre mi vida, ni prueba tampoco, Señor. No. Yo quiero que nada de eso me pase. Esa sería nuestra oración. Pero no es lo que Jesús está enseñando. Lo que Jesús está diciendo es, cuando venga la tentación, sosténme de tu mano. Ayúdame, dame la fortaleza para no caer, para no caer. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y yo recuerdo que cuando yo repetía esta oración con las personas que estaban allí conmigo en aquella época, la oración se terminaba ahí, ¿cierto? No nos dejes caer en tentación, amén. Y resulta que se nos olvidaba probablemente una de las partes más importantes de la oración. Y es lo que Jesús añade al final. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Casi nada se nos olvidaba. Reconocer la grandeza, el señorío, la gloria de Dios por todos los siglos. El que es antes y que no tiene fin, que viene desde la eternidad y hasta la eternidad, y su grandeza no se puede comparar. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Cuando yo oro de esa forma, entendiendo lo que estoy diciendo, estoy reconociendo un Dios grande, estoy reconociendo un Dios poderoso, estoy reconociendo que a quien le estoy pidiendo tiene el poder para contestarme. Tiene el poder para hacerlo, porque no hay nada imposible para Él. Dios de lo imposible cantábamos esta noche. Dios de lo imposible. Es una palabra que no existe en el vocabulario de Dios. Es apenas para nosotros que somos limitados, que nuestra capacidad es ínfimamente limitada comparada con Dios. Dios de lo imposible, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Cuando nosotros incluimos estos elementos dentro de nuestra oración, podemos estar completamente seguros que ha sido una oración que ha llegado delante de la presencia del Señor. Así que Jesús no les decía, memorícense esta frase, repítanla tal cual, sino que entienda lo que ello significa, aplícalo a tu vida y ora con convencimiento, creyendo en lo que estás pidiendo. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que Él es y que Él responde. Quería hablar un poco acerca del poder de la oración, pero el tiempo ha pasado. Tal vez podemos continuar en el próximo servicio. Pero permita a Dios que esta palabra que Dios ha traído a nuestra vida en esta noche nos haga entender cuál es la forma como Dios quiere que nosotros oremos. ¿De qué manera?
¿Qué es lo que Él quiere que nosotros pidamos? Su palabra dice, Él ya conoce lo que necesita antes de que lo pidamos, pero Él quiere que se lo digamos. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acciones de gracia. Si no vamos ante Él, entonces ¿ante quién vamos a ir? Por supuesto que Él espera que presentemos nuestras peticiones, pero conforme a su voluntad, poniéndolas allí a sus pies. Señor, mira, este es mi deseo, este es mi anhelo. Esto es lo que yo quisiera, pero esto no es nada comparable con lo que tú quieres para mí. Muéstrame, enséñame. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Porque debe ser el obedecerte nuestro deleite, nuestro compromiso, nuestro deseo, nuestro anhelo. Recuerde que el pecado que el hombre cometió contra Dios fue desobediencia. Cualquier pecado que hacemos contra Él es desobedecer, porque Él nos ha dicho que no hagamos esto y es lo que hacemos. No matarás, matamos. No robarás, robamos. No desearás la mujer de tu prójimo. Divorcios por todas partes. Así que, amada iglesia, te pido en esta noche que cierres tus ojos allí donde tú estás. Que por un momento dejes que el Espíritu Santo hable a tu mente. Que dejes que el Señor te hable a tu corazón. Y entendamos el valor de la oración. Ese mecanismo que Dios nos dio para podernos comunicar con Él a través del sacrificio de Jesús. A través de su sacrificio. Porque si no fuera a través del sacrificio de Jesús, nuestras oraciones jamás pasarían del techo. Porque nada inmundo puede estar delante de la presencia de Dios. Es solo la sangre de Jesús que nos limpia, que nos purifica, que nos transforma, que nos reconcilia con el Padre. Padre maravilloso, te honramos en esta noche, Señor. Glorificamos tu nombre. Te damos infinitas gracias. Señor, has obrado a nuestro favor. Has caminado con nosotros en nuestros momentos difíciles, angustiosos. Siempre has estado allí, porque lo prometiste en tu palabra. No temas, yo estoy contigo. Siempre has cumplido tu palabra, Señor. Hoy te pido por cada uno de mis hermanos que han escuchado en esta noche, Señor, este mensaje. Yo te pido que tu palabra ore en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nos ayudes a entender esa herramienta poderosa que nos has dejado en la oración. La oración del justo puede mucho, dice tu palabra en Santiago. La oración del justo puede mucho. Y si bien no somos justos por nosotros mismos, hemos sido justificados a través de Jesucristo. Así que clamamos esta noche, Señor. Buscamos tu rostro. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos muchas gracias, Señor. Porque nos has dado más de lo que necesitamos, más de lo que merecemos. Siempre has estado atento a nuestra necesidad, Señor. Aún en las cosas más pequeñas, Señor. Te pedimos perdón porque hemos puesto nuestros ojos en aquello que aún no hemos recibido. Y quizá eso nos ha hecho olvidar lo mucho que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, porque nos hemos apartado de ti. No hemos acudido a la cita, Señor. No te hemos puesto en el lugar que te mereces, que te corresponde. Tú deberías ser el primero, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra máxima prioridad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ayúdanos a entender que en la oración tenemos ese elemento poderoso para acercarnos a ti, para llevar nuestras penalidades, para llenar nuestras dificultades, para llevar nuestras tribulaciones, pero también para llevar nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Tú eres nuestro Padre Celestial. ¿A quién más vamos a llevarle nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros proyectos? Pero ayúdanos a pedir conforme a tu voluntad, Señor.
que no sea algo que nos aparte de ti, que no sea algo que sea mal para nosotros o para los que están a nuestro alrededor, sino que al contrario, siempre estemos pensando en avanzar hacia ti, Señor, hacia tu plan, tu propósito, aquello que has trazado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Rey. Gracias, misericordioso Padre. Gracias por todo lo que nos das cada día, Señor. Gracias por este momento que nos has regalado en tu presencia. Gracias por esta transmisión, Dios, que confío en tu nombre, Jesús, que tocará la mente y el corazón de muchas personas. Gracias por aquellos que lo van a compartir, Señor, que la van a hacer llegar a sus contactos. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Te bendecimos. Toda la gloria y la honra al que vivió por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a presentar delante del Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas como otra forma de agradecer, como otra forma de adorar, de devolverle una mínima parte de todo lo que Él nos da. Gracias a sus ofrendas, a sus diezmos, la palabra de Dios ha sido anunciada, ha sido enseñada y nos vemos comprometidos cada día más a cumplir con este llamado. Que Él puede hacernos libres de la maldición del pecado y de la muerte. Y puede hacernos libres de toda atadura y de toda cadena que el enemigo ha querido poner sobre nuestras vidas. Esta noche, en el nombre de Jesús, proclamamos toda cadena, todo lazo roto sobre la vida de Juan Camilo, Dios. Te pido que tú lo hagas libre, Señor, que quites la venda que ha cubierto sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús destruimos todo conjuro, toda palabra dicha en su contra, todo hechizo, todo bebedizo, todo aquello que no sea tuyo, lo que no venga de ti, Dios amado. En el nombre de Jesús. Tu palabra sigue diciendo que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que tú nos hiciste libres, Señor, libre en el sacrificio de Jesús. Proclamo esa promesa sobre la vida de Juan Camilo, Dios. Pido por la vida de Hernando, Señor. Mírale allí en su lecho. Yo te doy gracias porque tú lo has sostenido, Señor. Y entiendo que tienes un plan y un propósito con esta circunstancia, Dios. Aunque he estado gravemente enfermo, tu palabra nos enseña que tú tienes el poder para sanar. Si ello está dentro de tu voluntad, dentro de tu plan y tu propósito, Señor. Tú has permitido este tiempo para que todos los familiares y amigos, Señor, nos rodeemos en torno a Él, a buscarte, a acercarnos a ti, a inclinar nuestro corazón a ti. Juntamente con la prueba, darás también la salida, dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás en control. Siempre, siempre estás en control. Pedimos, Señor, por la sanidad de cada persona que se encuentre enferma en esta noche, Señor amado. Tu palabra dice que tú llevaste la enfermedad y el dolor en la cruz del Calvario y que por tu llaga fuimos nosotros curados. Proclamamos esa promesa sobre la vida de cada persona, Señor, que escucha esta palabra en esta noche. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando allí, Señor, con poder y autoridad, llevándose toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, te pedimos que vayas delante de nosotros, Señor. Que prepares el camino, que nos guardes y nos lleves con bien, Señor. Envía ángeles a nuestro alrededor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo.
no, no lo que la Biblia nos está describiendo en esta noche, que está describiendo perfectamente allí el fariseísmo, ¿no? El fariseísmo, pero también la religiosidad. Yo recuerdo hace unos años, antes de casarme, mi esposa no era cristiana, ni yo tampoco, yo era cristino. Yo iba a la iglesia cristiana porque me llevaban, realmente no era cristiano de convicción. Así que yo podía entrar a cualquier lugar y me daba lo mismo. Y recuerdo que en aquella época, por los meses de mayo, solía hacerse el rosario a la Virgen María. Y una cantidad de oraciones, ¿cierto? Y todo el mundo a rezar el rosario. Y esto lo digo con muchísimo respeto de todas aquellas personas que aún su corazón todavía siguen la religión tradicional. Lo que yo quiero decir es que lo que yo sentía en aquel momento, yo veía unas oraciones extensas, unas oraciones muy largas, que a mí en lo personal me costaba aprender, memorizar. Pero cuando yo llegué a la palabra, me di cuenta, ¿no? Y de hecho, dentro de esas oraciones que se hacían allí, una muy importante, yo diría la fundamental, es el Padre Nuestro. Y yo decía, bueno, pues esa es la oración de Jesús, es la oración que Jesús oró. Por supuesto que es la oración perfecta, que puede tener de malo. Pero cuando yo llego a la palabra, me doy cuenta que el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles. Cuando habla aquí de los gentiles hace referencia a los no judíos, muchos de ellos de pueblos paganos que tenían ritos y oraciones a sus ídolos. No uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Cuando el Señor Jesús dice, vosotros pues oraréis así, lo que está diciendo es, este es un modelo de oración. La oración que tú tienes que hacer debe incluir estos elementos que a continuación voy a describir, le está diciendo el Señor a sus discípulos. Vosotros pues oraréis de esta manera. Vosotros pues deberéis orar incluyendo esto que yo les voy a enseñar. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa primera frase, el Señor Jesús le dice a sus discípulos a quién debe ir dirigida nuestra oración. Nuestra oración debe ser al Padre. Hoy lo hacemos a través de Jesucristo. Nuestra oración es al Padre a través de Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. O sea que es a través de Él, Él es el camino, el que nos conecta con el Padre Celestial. Porque fue Él el que pagó por nuestro pecado. Fue Él el que fue a la cruz, derramó su sangre. Y cuando yo acepto ese pecado como redención, como pago por mi pecado es perdonado y yo soy restaurado. Yo soy reconciliado con Dios a través de ese sacrificio. Por eso mi oración es al Padre a través de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Inmediatamente, ¿qué hay allí? ¿Qué significa esa expresión de santificado sea tu nombre? Es una expresión de ¿qué? De adoración. Está diciendo tú eres santo, tu nombre, todo lo que tú representas es
santo. Estoy orando al santo, al 3 veces santo, al Padre Santo, al Hijo Santo, al Espíritu Santo. Santificado sea tu nombre. Aparte de Él, no hay nadie más. Mi oración debe entonces incluir palabras de adoración, palabras que lo adoren, que lo exalten, que glorifiquen su nombre. Señor, tú eres Dios de amor, tú eres Dios de misericordia, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres fiel, bondadoso, verdadero. Gloria al Señor. Si tu oración incluye adoración y alabanza, es una oración conforme al corazón de Dios. Es la forma como comenzamos a entrar en la presencia del Señor. El Salmo capítulo 100, versículo 4 dice, entrar por sus atrios, ¿con qué? Con acciones de gracias. Entrar por sus puertas con acciones de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabanza. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos cuando comenzamos a orar? Padre, mira esta situación que yo tengo, Señor, ayúdame, sácame de este problema, Señor, mire, sáname de esta enfermedad, Señor, mira este trabajo, mira. Y comenzamos a pedir, y a pedir, y a pedir. Bueno, sí, la Biblia dice, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acciones de gracias en toda oración y ruego. Sí, lo dice la Biblia. Pero antes que empezar a pedir, por favor, demos gracias. Demos gracias por lo mucho que Él nos da. Hay un programa que en mi casa está prohibido desde hace muchos años. Un programa de televisión. Y es un programa que representa el modelo de familia americana. Yo creo que usted ya sabe de qué programa estoy hablando. Los Simpson. Y tengo que reconocer que al principio me pareció un programa muy simpático, muy gracioso. Yo lo veía y me reía con todas las tonterías que hacían allí. Hasta que comencé a ver el trasfondo de lo que realmente ese programa está enseñando. El personaje más torcido de todos cuantos están allí es el reverendo Alegría, el que representa a la iglesia. Flanders, que es el personaje, dijéramos, más espiritual, es el motivo de burla de todos. Y recuerdo que en alguno de esos capítulos estaban sentados a la mesa y le dice Marge a Bart, ora por los alimentos. Y dice el señor Bart, Señor, te damos gracias por los alimentos que compró mi papá, que cocinó mi mamá, así que gracias por nada. Y todo el mundo se muere de la risa. Ay, tan lindo, tan tierno, ay, qué cosa tan bonita. Y no alcanzamos a entender lo que está diciendo allí, el subliminal mortal que está metido allí en esa expresión. Gracias por nada. O sea, usted no tiene que dar gracias. De alguna manera está diciendo, esa es la obligación de Dios. Yo no sé quién nos enseñó eso, que Dios tiene obligación con nosotros. En absoluto. Él todo lo que hace, lo hace por misericordia, por amor, porque es un Dios bondadoso, es un Dios fiel. Pero no tiene ninguna obligación con nosotros. Nuestra oración debe incluir palabras de agradecimiento, reconociendo su soberanía, su señorío, y reconociendo además que Él siempre cumple sus promesas. Yo sé que todos los que estamos aquí, los que nos siguen a través de esta transmisión, tienen muchas razones por las que dar gracias a Dios. Muchas veces Dios ha escuchado nuestras oraciones. Muchas. Yo podría decir que no podemos contarlas, como dice el Salmo 40. No es posible contarlas. Sin embargo, en un momento de tristeza o en un momento de tribulación, como que se nos olvida quién es Dios y todo lo que ha hecho por nosotros, todo lo que hace cada día a favor de nosotros. Hay un testimonio que yo he compartido algunas veces y no puedo, como dice la hermana Virginia, no me puedo callar. Hace
muchos años, en los años 90, cuando estábamos atravesando esa terrible época de las bombas. Yo estaba en el centro de la ciudad de Bogotá, a pocas cuadras de la Cámara de Comercio, donde estalló una de las más mortíferas, y pude ver allí la mano de Dios obrando. Yo había pasado hacía unos minutos por ese lugar, estaba a pocas cuadras y sentí cuando el piso se movió en el momento de la explosión. Eso es algo que no voy a olvidar jamás. Dios nos ha guardado de tantas cosas que tú ni siquiera te has dado cuenta, ni siquiera sabes. Estabas parado en el paradero esperando el bus, tomaste tu bus, te fuiste, 2 minutos más tarde un carro sin frenos arrolló a las personas que estaban en el paradero y tú ni te diste cuenta. Tenemos muchas razones por las que dar gracias a Dios cada mañana. Solamente porque tú tengas la posibilidad de abrir tus ojos y ver la luz de un nuevo día, es razón suficiente para ser agradecido con Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, explica la culpabilidad del hombre. ¿Por qué el hombre es culpable y cómo es culpable de no dar gracias a Dios? Voy a ir un momento al texto. No pierda por favor allí la lectura de Mateo, que es la lectura central. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La palabra textualmente nos está diciendo que ser desagradecido con Dios es causa de culpabilidad, es pecado, y por eso podemos ser juzgados. Así que nuestra oración debe incluir acción de gracias. Acción de gracias. Y hablando de acción de gracias, tendremos este año también nuestro culto de acción de gracias. No podemos dejar. Algunos dirán: pastor, pero ¿cómo así? En este año que ha sido un año tan terrible, este año que ha sido el peor año de no sé cuántos años, este año que la humanidad se estuvo en zozobra. Sí, hermano, usted y yo estamos vivos. ¿Le parece poquito? Razón para dar gracias. Dios nos está guardando, nos está protegiendo, nos está levantando. Tendremos nuestro culto de acción de gracias. Decía entonces, nuestra oración debe tener palabra de alabanza y de acción de gracias. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué significa venga tu reino? Que sea Dios quien nos gobierne, el gobierno de Dios. Cuando dice la palabra de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, hace referencia a que Dios se hizo hombre y habitó en medio de los hombres. El reino de los cielos se ha acercado. Acuérdese que esa era la predicación de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el lugar donde Dios tiene su gloria, donde Dios tiene su dominio, donde Dios tiene su grandeza, su hermosura, se ha acercado a nosotros. Es que nosotros podamos habitar en la presencia del Señor. Que podamos habitar en la presencia del Señor. Hágase tu voluntad. Cuando tú le dices al Señor, hágase tu voluntad, y déjeme decirle una cosa, antes de yo entender lo que significa esta oración, yo la repetí miles de veces, con mucho respeto debo decirlo, pero nunca entendí lo que significaba. La repetía, me la aprendí, la memoricé porque decía es una oración que está en la Biblia, era la oración de Jesús, y si yo la digo me va a ir bien.
Pero yo no entendía qué era lo que significaba la oración. Yo no entendía qué era lo que representaba esa oración. Hágase tu voluntad. Le estoy diciendo al Señor, Señor, te entrego mi voluntad, te entrego el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones, te entrego toda mi vida, la pongo a tus pies y que se haga tu voluntad. Recuerda la oración de Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. El rendir mi voluntad a los pies de Dios, el rendir el control de mi vida, mi egomanía. Yo, el que me creo el más, el que toma las decisiones, el que nadie pasa por encima de mí. Cuando yo pongo todo eso, como decía el apóstol Pablo, y lo pongo por basura, para permitir que sea Dios el que tome el control de mi vida, entonces se está cumpliendo esa oración. Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Así también en la tierra. Así también en cada uno de nosotros. Que nos hallemos nosotros andando, caminando en su perfecta voluntad. ¿Por qué Dios permite tanta maldad en la tierra? Ese no es el propósito de Dios. Eso no es lo que Dios quería cuando creaba al hombre. Pero allí mismo en Romanos usted lo puede seguir leyendo y va a encontrar todas esas respuestas. Fue el hombre el que decidió voluntariamente dar la espalda a Dios, apartarse de Dios, y por eso dice la palabra que Dios lo dejó a su libre albedrío, a que asumiera las consecuencias de sus acciones. Lo desechó de su presencia. El hombre desobedeció la voluntad de Dios, lo tenemos allí en el huerto del Edén, y fue destituido de la presencia de Dios. Así que no podemos culpar a Dios por nuestras acciones. No podemos culparlo si fuimos nosotros los que permitimos que la maldad entrara en nuestro corazón. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire en dónde aparece el que sean suplidas nuestras necesidades. Cuando el Señor está diciendo el pan nuestro de cada día, hace referencia a mi necesidad física. ¿Sí? Allí podemos tener entonces, obviamente, la alacena. Allí tenemos entonces los gastos y todas aquellas cosas que necesitamos, toda la parte material. Puede estar allí también nuestros sueños y deseos profesionales, incluso emocionales. Como dicen las abuelas, aquel que está en edad de merecer y está pidiendo por su esposa, o aquella que está orando por su esposo. No aparece eso en primer lugar en la oración. Por supuesto que no. Hay cosas que van moviendo el corazón de Dios para que nuestra oración sea recibida en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan de mañana, dámelo hoy, porque somos tan impacientes que no queremos esperar el tiempo de Dios para las cosas. Si usted y yo somos justos con Dios, tendremos que reconocer que Él nunca nos ha faltado. Nunca. Nunca, nunca nos ha faltado un alimento en la mesa, jamás. Dice su palabra, aún las aves de los cielos que no siembran ni cosechan, tienen su alimento asegurado. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Así que cuando una persona dice, he padecido hambre, yo no digo que esté mintiendo. No digo que esté mintiendo. Pero estoy diciendo que lo que Dios le dio para alimento, lo usó para lo que no era. Porque alimento Dios siempre provee. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Y viene otra parte fundamental en la oración. Y perdónanos nuestras deudas. Perdónanos. ¿Para cuántos es fácil pedir perdón? Ni siquiera es fácil cuando nos piden perdón, ¿verdad?
A veces alguien nos ofendió de alguna manera y se acerca a pedirnos perdón. Ay, sí, tranquilo, no se preocupe. Ahí usted cree que con eso con eso ya me solucionó esa chamba que me abrió en el corazón. Podemos llevar 10, 20 años en el Evangelio, pero aún no entendemos lo que el Señor enseña en su palabra. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Como también. Jesús está diciendo que debemos ponernos como ejemplo. Si yo realmente perdono de corazón, si yo realmente hago que todo eso que me ha causado dolor, lo llevo a los pies de Jesús, descanso en Él, clamo porque Dios me haga libre de eso, y oro por aquella persona que me lastimó, aquella persona que me ofendió, la llevo delante de la presencia del Señor y pido que la gracia de Dios y el amor del Señor sea derramado sobre la vida de esa persona, porque necesita tanto de Dios como yo. Cuando yo soy capaz de hacer eso, entonces puedo entender que realmente he perdonado de corazón. No significa que no recuerde lo que esa persona me hizo, por supuesto que sí. Eso de perdón y olvido es más semántica. No se trata de perdonar y olvidar, se trata de que cuando yo lo recuerde no me produzca dolor, porque mi corazón ya fue sano, porque el Señor lo sanó. Y puedo usar eso más bien como testimonio de lo que Dios puede hacer. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos metas en tentación, dice esta versión. Dios no nos mete en tentación. Otra versión dice, no nos dejes caer en tentación. Dios permite, decíamos ahora, Dios permite que vengan muchas circunstancias sobre nuestra vida. Usted puede leer el libro de Job, y allí en el libro de Job usted va a entender cómo funciona el ambiente espiritual. Cómo es que Satanás va delante de Dios a pedir permiso para hacer todo lo que quiere hacernos. Él no puede hacer nada sin permiso de Dios. Y Dios lo permite con un propósito. Su palabra dice que no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos resistir y que juntamente con la prueba nos dará también la salida. La salida. Porque así, a través de su palabra, hemos aprendido a conocerle, a saber que es un Dios fiel, que es un Dios misericordioso, que es un Dios poderoso. Que Él escucha nuestra oración, que Él nos fortalece. Y cada prueba que enfrentamos es una forma como Él nos va entrenando, como Él nos va capacitando y como nos va llenando de esa fortaleza. Y sobre todo nuestra fe está siendo fortalecida, afirmada. A propósito, el lema para el 2021 en las iglesias de Comunidad de Renovación Cristiana es confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Para que lo vayamos allí teniendo en mente. Así que cuando tú le dices al Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Estamos diciendo, si no me aferro de ti, pierdo. Si no busco tu presencia, estoy solo y apartado de ti, nada puedo hacer. No permitas que caiga en tentación, Señor. No lo permitas. No dice, no permitas que me vengan tentaciones. No dice eso. Esa sería la oración de nosotros. Uy, Señor, no permitas que me tienten, no permitas Señor, que caiga tentación sobre mi vida, ni prueba tampoco, Señor. No. Yo quiero que nada de eso me pase. Esa sería nuestra oración. Pero no es lo que Jesús está enseñando. Lo que Jesús está diciendo es, cuando venga la tentación, sosténme de tu mano. Ayúdame, dame la fortaleza para no caer, para no caer. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y yo recuerdo que cuando yo repetía esta oración con las personas que estaban allí conmigo en aquella época, la oración se terminaba ahí, ¿cierto? No nos dejes caer en tentación, amén. Y resulta que se nos olvidaba probablemente una de las partes más importantes de la oración. Y es lo que Jesús añade al final. Porque tuyo es el reino y el poder
y la gloria por todos los siglos. Amén. Casi nada se nos olvidaba. Reconocer la grandeza, el señorío, la gloria de Dios por todos los siglos. El que es antes y que no tiene fin, que viene desde la eternidad y hasta la eternidad, y su grandeza no se puede comparar. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Cuando yo oro de esa forma, entendiendo lo que estoy diciendo, estoy reconociendo un Dios grande, estoy reconociendo un Dios poderoso, estoy reconociendo que a quien le estoy pidiendo tiene el poder para contestarme. Tiene el poder para hacerlo, porque no hay nada imposible para Él. Dios de lo imposible cantábamos esta noche. Dios de lo imposible. Es una palabra que no existe en el vocabulario de Dios. Es apenas para nosotros que somos limitados, que nuestra capacidad es ínfimamente limitada comparada con Dios. Dios de lo imposible, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Cuando nosotros incluimos estos elementos dentro de nuestra oración, podemos estar completamente seguros que ha sido una oración que ha llegado delante de la presencia del Señor. Así que Jesús no les decía, memorícense esta frase, repítanla tal cual, sino que entienda lo que ello significa, aplícalo a tu vida y ora con convencimiento, creyendo en lo que estás pidiendo. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que Él es y que Él responde. Quería hablar un poco acerca del poder de la oración, pero el tiempo ha pasado. Tal vez podemos continuar en el próximo servicio. Pero permita a Dios que esta palabra que Dios ha traído a nuestra vida en esta noche nos haga entender cuál es la forma como Dios quiere que nosotros oremos. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros pidamos? Su palabra dice, Él ya conoce lo que necesita antes de que lo pidamos, pero Él quiere que se lo digamos. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acciones de gracia. Si no vamos ante Él, entonces ¿ante quién vamos a ir? Por supuesto que Él espera que presentemos nuestras peticiones, pero conforme a su voluntad, poniéndolas allí a sus pies. Señor, mira, este es mi deseo, este es mi anhelo. Esto es lo que yo quisiera, pero esto no es nada comparable con lo que tú quieres para mí. Muéstrame, enséñame. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Porque debe ser el obedecerte nuestro deleite, nuestro compromiso, nuestro deseo, nuestro anhelo. Recuerde que el pecado que el hombre cometió contra Dios fue desobediencia. Cualquier pecado que hacemos contra Él es desobedecer, porque Él nos ha dicho que no hagamos esto y es lo que hacemos. No matarás, matamos. No robarás, robamos. No desearás la mujer de tu prójimo. Divorcios por todas partes. Así que, amada iglesia, te pido en esta noche que cierres tus ojos allí donde tú estás. Que por un momento dejes que el Espíritu Santo hable a tu mente. Que dejes que el Señor te hable a tu corazón. Y entendamos el valor de la oración. Ese mecanismo que Dios nos dio para podernos comunicar con Él a través del sacrificio de Jesús. A través de su sacrificio. Porque si no fuera a través del sacrificio de Jesús, nuestras oraciones jamás pasarían del techo. Porque nada inmundo puede estar delante de la presencia de Dios. Es solo la sangre de Jesús que nos limpia, que nos purifica, que nos transforma, que nos reconcilia con el Padre. Padre maravilloso, te honramos en esta noche, Señor. Glorificamos tu nombre.
Te damos infinitas gracias. Señor, has obrado a nuestro favor. Has caminado con nosotros en nuestros momentos difíciles, angustiosos, siempre has estado allí, porque lo prometiste en tu palabra, no temas, yo estoy contigo. Siempre has cumplido tu palabra, Señor. Hoy te pido por cada uno de mis hermanos que han escuchado en esta noche, Señor, este mensaje. Yo te pido que tu palabra ore en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nos ayudes a entender esa herramienta poderosa que nos has dejado en la oración. La oración del justo puede mucho, dice tu palabra en Santiago. La oración del justo puede mucho. Y si bien no somos justos por nosotros mismos, hemos sido justificados a través de Jesucristo. Así que clamamos esta noche, Señor. Buscamos tu rostro. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos muchas gracias, Señor. Porque nos has dado más de lo que necesitamos, más de lo que merecemos. Siempre has estado atento a nuestra necesidad, Señor. Aún en las cosas más pequeñas, Señor. Te pedimos perdón porque hemos puesto nuestros ojos en aquello que aún no hemos recibido. Y quizá eso nos ha hecho olvidar lo mucho que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, porque nos hemos apartado de ti. No hemos acudido a la cita, Señor. No te hemos puesto en el lugar que te mereces, que te corresponde. Tú deberías ser el primero, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra máxima prioridad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ayúdanos a entender que en la oración tenemos ese elemento poderoso para acercarnos a ti, para llevar nuestras penalidades, para llenar nuestras dificultades, para llevar nuestras tribulaciones, pero también para llevar nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Tú eres nuestro Padre Celestial. ¿A quién más vamos a llevarle nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros proyectos? Pero ayúdanos a pedir conforme a tu voluntad, Señor. Que no sea algo que nos aparte de ti, que no sea algo que sea mal para nosotros o para los que están a nuestro alrededor, sino que al contrario, siempre estemos pensando en avanzar hacia ti, Señor, hacia tu plan, tu propósito, aquello que has trazado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Rey. Gracias, misericordioso Padre. Gracias por todo lo que nos das cada día, Señor. Gracias por este momento que nos has regalado en tu presencia. Gracias por esta transmisión, Dios, que confío en tu nombre, Jesús, que tocará la mente y el corazón de muchas personas. Gracias por aquellos que lo van a compartir, Señor, que la van a hacer llegar a sus contactos. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey, te bendecimos. Toda la gloria y la honra al que vivió por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a presentar delante del Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas como otra forma de agradecer, como otra forma de adorar, de devolverle una mínima parte de todo lo que Él nos da. Gracias a sus ofrendas, a sus diezmos, la palabra de Dios ha sido anunciada, ha sido enseñada y nos vemos comprometidos cada día más a cumplir con este llamado. Que Él puede hacernos libres de la maldición del pecado y de la muerte. Y puede hacernos libres de toda atadura y de toda cadena que el enemigo ha querido poner sobre nuestras vidas. Esta noche, en el nombre de Jesús, proclamamos toda cadena, todo lazo roto sobre la vida de Juan Camilo, Dios.
Te pido que tú lo hagas libre, Señor. Que quites la venda que ha cubierto sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús destruimos todo conjuro, toda palabra dicha en su contra, todo hechizo, todo bebedizo, todo aquello que no sea tuyo, lo que no venga de ti, Dios amado. En el nombre de Jesús. Tu palabra sigue diciendo que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que tú nos hiciste libres, Señor, libre en el sacrificio de Jesús. Proclamo esa promesa sobre la vida de Juan Camilo, Dios. Pido por la vida de Hernando, Señor. Mírale allí en su lecho. Yo te doy gracias porque tú lo has sostenido, Señor. Y entiendo que tienes un plan y un propósito con esta circunstancia, Dios. Aunque ha estado gravemente enfermo, tu palabra nos enseña que tú tienes el poder para sanar. Si ello está dentro de tu voluntad, dentro de tu plan y tu propósito, Señor. Tú has permitido este tiempo para que todos los familiares y amigos, Señor, nos rodeemos en torno a Él, a buscarte, a acercarnos a ti, a inclinar nuestro corazón a ti. Juntamente con la prueba, darás también la salida, dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás en control. Siempre, siempre estás en control. Pedimos, Señor, por la sanidad de cada persona que se encuentre enferma en esta noche, Señor amado. Tu palabra dice que tú llevaste la enfermedad y el dolor en la cruz del Calvario y que por tu llaga fuimos nosotros curados. Proclamamos esa promesa sobre la vida de cada persona, Señor, que escucha esta palabra en esta noche. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando allí, Señor, con poder y autoridad, llevándose toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, te pedimos que vayas delante de nosotros, Señor, que prepares el camino, que nos guardes y nos lleves con bien, Señor. Envía ángeles a nuestro alrededor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo.